Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando de las reglas del reino. Recordemos, Jesús es el rey y su reino está guiado por sus reglas. En Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseña sobre la oración y nuestra relación con Dios. Específicamente en Mateo 6:10, Jesús nos está enseñando a orar por la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicarlo en la vida diaria? En Mateo 6, del 9 al 13, Jesús nos enseña la oración conocida como el Padre Nuestro. Una oración modelo que nos enseña cómo debemos orar y cómo relacionarnos con Dios. El pasaje nos dice claramente: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es una idea abstracta. La voluntad de Dios es la realidad que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. La voluntad de Dios es lo que Él desea para nosotros, es lo que Él quiere para nosotros, es lo que es mejor para nosotros. Su palabra misma dice que su voluntad es agradable, perfecta, que su voluntad es justa, que su voluntad es amorosa. Lo mejor que pudiéramos hacer es asegurarnos de estar en la voluntad de nuestro Dios. El lugar más seguro para ti y para mí es vivir en la voluntad de nuestro Dios. Y debemos orar por la voluntad de Dios. Orar por la voluntad de Dios significa pedirle a Dios que su voluntad se haga realidad en nuestra vida. Significa someternos a la soberanía de Dios y reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Orar por la voluntad de Dios nos va a ayudar a enfocarnos en lo que es importante. Pero no en lo que es importante para nosotros, porque muchas veces nuestros intereses estarán movidos, estarán mal. Es decir, enfocarnos, pero en lo que es importante para Dios. Enfocarnos en lo que es importante para el Rey. Enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Es su reino, son sus reglas. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Orar por la voluntad de Dios nos va a ayudar a someternos a la guía de Dios. Muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos revela su voluntad, entonces nos enojamos, entonces hacemos cosas disparatadas. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la guía de Dios. Ya conocemos su voluntad, pero no nos sometemos a ella. Orar por la voluntad de Dios nos va a ayudar a experimentar la paz y la tranquilidad que solamente viene de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Pues necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Reconocer que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y someterse a su voluntad. Él tiene un propósito y ese propósito no dejará de cumplirse. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida cotidiana? Orando diariamente. Incorporemos nuestra oración por la voluntad de Dios a nuestra rutina diaria. Pidámosle guía, pidámosle dirección. Antes de tomar decisiones, oremos pidiendo la voluntad de Dios y busquemos su guía. En nuestras relaciones interpersonales, tengamos paciencia y comprensión. Porque cuando interactuamos con otros, debemos orar por la voluntad de Dios para que nosotros podamos responder con paciencia, podamos responder con comprensión. Debemos manifestar perdón, debemos manifestar reconciliación. ¿Por qué? Porque comúnmente va a haber conflictos en nuestras relaciones y debemos orar pidiéndole a Dios por su voluntad para que podamos perdonar y podamos reconciliarnos con los demás. Debemos orar por la voluntad de Dios para que podamos amar y servir a los demás de una manera auténtica. Debemos buscar oportunidades para servir a los demás, orando para que Dios nos muestre su voluntad, para hacerlo con amor, para hacerlo con humildad. Debemos orar buscando la voluntad de Dios para que los líderes de nuestros gobiernos, los líderes de nuestra iglesia puedan tomar decisiones sabias y justas.
Oremos, hermanos, pidiendo la voluntad de Dios para que nuestra iglesia sea un reflejo de la paz, del crecimiento espiritual. Oremos buscando oportunidades para servir en nuestra iglesia, pidiéndole a Dios que nos muestre cómo hacerlo de una manera que sea de bendición para la iglesia. Oremos pidiendo a Dios su voluntad para que haya unidad y cooperación en nuestra iglesia y entre las demás iglesias. Que el Señor te bendiga.